Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Teresa Blumenstein, coordinadora de la JCOR, Coalición por la Justicia y la Paz de los Religiosos. Es un placer darles la acogida a esta cuarta sesión de este Lab de JCOR, que es la respuesta colectiva a la conferencia que ha recién terminado en Nueva York, que es el Fórum Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. En ese fórum hemos tenido oportunidad, los países han compartido los logros en lo que respecta a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, y nosotros vamos a hablar de los mismos objetivos de los que los gobiernos han hablado y nuestras respuestas. Y hoy el tema en el que nos vamos a concentrar es el objetivo número 16, que es promover la justicia, la paz e instituciones públicas fuertes. Y tendremos la oportunidad de escuchar un hermoso panel de religiosas, sacerdotes, colaboradores en la misión, que han reflexionado en cómo este objetivo ha sido o no ha sido puesto en práctica en su respectivo país, y también compartir algunas buenas prácticas de sus congregaciones para lograr la realización del objetivo número 16. Si miramos la chat, podemos ver una lista de los ponentes de hoy. Y antes de empezar a la primera a hablar, quiero recordar a todos que tenemos un equipo de intérpretes aquí, y para permitirles que puedan transmitir su mensaje claramente, por favor, recordemos hablar lentamente, claramente, y también para mantener el horario a medida que vamos avanzando, voy a recordarles con una campanita cuando les queden 3 minutos del tiempo que se les ha dado. Y si no han terminado, cuando termine el tiempo, voy a volver a tocar la campanita. Entonces, la primera vez es que quedan 3 minutos, y la segunda quiere decir que tienen que concluir. Bueno, y con esto creo que podemos comenzar. Y primero quiero invitar a la hermana Maricruz Trigueros, que es miembro de la Sociedad Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y que va a compartir sus reflexiones sobre México. Hermana Maricruz. Muchas gracias, Teresa. Un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Eh, pues eso, la reflexión acerca de el Informe Nacional Voluntario de México, enfocándome al objetivo número 16, desde la práctica que tenemos nosotras como religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, entonces quisiera empezar compartiendo un poco sobre lo que el Gobierno de México presenta en este cuarto informe nacional voluntario, en relación a los objetivos que ya fueron señalados. Decir que el esfuerzo de México está a cargo de la Secretaría de Economía. Hay una oficina específicamente dedicada para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, y es ellos quienes se encargan de realizar y dar a conocer este informe. Algo que ellos también mencionaron, y que de hecho hubo un evento paralelo en la semana pasada allá en Naciones Unidas,
fue que tienen como una innovación presentar, además del informe nacional, varios informes subnacionales y sectoriales. Eso quiere decir que varios de los estados que conforman la República Mexicana también presentaron informes estatales, ¿no? O municipales, y a nivel sectorial también sindicatos. Entonces, esto para ellos pues representó una innovación, así como la traducción del informe no solamente a inglés, sino también a maya y a náhuatl, que son dos de las principales lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Eh, en particular, de los objetivos uno y 2, que son donde más se puede reconocer que está expresado más, tanto más avances como eh, es el mayor desarrollo, puesto que, como les decía, la Secretaría de Economía es la que está a cargo. Entonces, un buen logro es la reducción de la pobreza. 5 millones de mexicanos, mexicanas salieron de la pobreza en los últimos años. Se aumentó el salario mínimo un 110%, que eso es bastante significativo. Y pues hay varios programas sociales que se han estado implementando, ¿no? Para adultos mayores, para jóvenes, también especialmente para comunidades rurales, campesinas, bueno, becas escolares, que ya tiene tiempo pero han sido varios programas sociales que han ayudado a la población ciertamente más desfavorecida. También esta administración se ha enfocado a una inversión en el sur, que es una región, el sur amplio, una región que ha sido históricamente en desventaja con relación al norte del país. Y estos como avances positivos. Sin embargo, vemos que la pobreza extrema, o sea, realmente no hubo mucho movimiento, sino que permanece en los mismos niveles, especialmente en las comunidades, en las poblaciones indígenas, ¿sí? Y bueno, aunque han habido avances, continúan grandes niveles de desigualdad en el país. Con respecto a los objetivos 13, 16, no se abordan, ¿no? Mucho principalmente, pero bueno, se menciona un programa que es Sembrando Vida, que apoya a comunidades rurales y campesinas y sigue estando presente en los megaproyectos extractivistas, ¿no? Eso, bueno, también desde administraciones anteriores. El gobierno también ha estado apoyando más la inversión en combustibles fósiles, no tanto energías limpias en cuanto al objetivo 13, ¿no? Y en cuanto al 16 es donde, en mi parecer, pues hay como una mayor grave ausencia y pues no hay avances, ¿no? Hay un contexto generalizado de violencia, inseguridad muy amplio en muchos estados y en algunos muy aguda. Hay corrupción, impunidad, deficiencias en el sistema judicial, ¿no? En el acceso a la justicia. Hay un dominio del narcotráfico y el crimen organizado, principalmente en algunos estados. Y bueno, esto da como efectos la descomposición social, un grave desplazamiento interno, o sea, también continúan los altos índices de migración. Seguimos siendo un país expulsor, no solamente de tránsito, y pues también con esto, por consiguiente, desconfianza en instituciones. No en todas, pero en algunas, ¿no? Sobre todo también a nivel judicial, es como son las que están más gravemente afectadas. Eh, entonces, bueno, esto es parte de lo que se hizo del posicionamiento oficial de la sociedad civil. Solamente me detengo en este último dato, que hubieron elecciones en el 2024, en junio, en el mes pasado, y se reportaron durante todo el proceso 36 candidaturas asesinadas, ¿no? Entonces, estos homicidios, pues es muy grave. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia en México? Aquí ya entro un poco más en concreto a lo que también les quiero compartir. Hablo de la Iglesia en México porque desde hace 2 años ha habido un esfuerzo muy importante de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos y Religiosas, donde estamos también nosotras incluidas, y la Compañía de Jesús en México, los jesuitas. Han hecho toda una iniciativa del Diálogo Nacional por la Paz muy amplia, promoviendo conversatorios, ¿no? De paz en parroquias, en escuelas, universidades, en distintos ámbitos, preparando un encuentro nacional de justicia y paz que fue en septiembre del año pasado y también con una fuerte incidencia en este 2024, eh, buscando que los candidatos y candidatas a diferentes puestos de gobierno firmaran un compromiso de paz. ¿Qué acciones en concreto van a tener? Es decir, en el caso de ser elegidas a favor de la paz y una campaña a favor del voto consciente. Esta es una de las mantas que está en la parroquia donde estamos y bueno, pero estaban a lo largo y ancho del país.
Nosotras como religiosas también formamos parte de este esfuerzo y nos sumamos en concreto o les quiero compartir en concreto dos proyectos que se llevan a cabo desde la educación popular y también con diferentes alianzas. Por un lado, las redes vecinales de solidaridad en León, Guanajuato, y los murales comunitarios en San Mateo Conalá, en Puebla. Guanajuato, Puebla, pues son lugares donde hay también migración y pues también niveles de inseguridad y violencia. Eh, las redes vecinales de solidaridad. Bueno, el equipo de religiosas, junto con mujeres de distintas comunidades de la periferia, afuera de la ciudad de León, son comunidades, pues también fuera de la ciudad, en las escuelas públicas, haciendo estas vinculaciones, también vinculándose con la Red Jesuita por la Paz, escuelas, universidades, ¿no? Con jóvenes profesionistas que prestan su servicio y distintas organizaciones tienen este proyecto amplio y tienen como propósito la organización comunitaria, el apoyo solidario y la convivencia pacífica. En cuanto a actividades concretas, ahí se pueden ver las imágenes, a la venta de productos de canasta básica a bajo costos, esto se empezó desde pandemia. También ha habido diferentes ferias de la salud donde hay médicos de distintas especialidades que acuden a las comunidades donde no cuentan con servicios de salud y promueven encuentros comunitarios, ¿no? Para la cohesión y la reconstrucción del tejido social. Otra iniciativa también comunitaria en Puebla, los murales comunitarios, que lo que se pretende es tener esta ciudadanía en movimiento, ¿no? Esta participación ciudadana en donde los murales están hechos en una colaboración colectiva, ¿no? De distintas personas, niños, maestros, adultos, en espacios públicos. Son murales que pueden ser vistos por toda la comunidad en iglesias, ahí está puesto, en escuelas públicas. Y se busca promover la cultura local, ¿no? A través de esa expresión artística. Digo, sería muy bueno ver en detalle como lo que de la cultura de Puebla está puesto ahí. Y bueno, pues un equipo interdisciplinario que lo hace posible. Entonces, son pequeñas acciones, pero que también van incidiendo precisamente en este, como digo, en este tejido social, en esta construcción de paz, en esta convivencia eh, pues que queremos que sea entre todos, todos sentirnos en un México pues con seguridad y convivencia. Y bueno, pues ahí nada les dejo el dato y yo lo sigo, es una palabra náhuatl que significa mujer con corazón o corazón de mujer. Brevemente, para terminar entonces, ¿cuáles serían entonces mis esperanzas para el futuro, ¿no? Lo que se esperaría que pudiera venir próximamente en nuestro país? Ya fue electa la primera mujer presidenta, va a empezar su gobierno a finales de este año y bueno, la esperanza es que ella pueda atender no solamente la cuestión de paz y seguridad en cuestión de las instituciones, sino también una agenda clara de género, ¿no? Bueno, esa es la esperanza. Y también en relación al medio ambiente. Por otro lado, tenemos una propuesta de tener mayor diálogo y cooperación entre la Secretaría de Economía, encargada de dar seguimiento a la Agenda 2030, y el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que estuvimos preparando la respuesta al Informe Nacional Voluntario. Decir que fue prácticamente el último informe en ser publicado, ¿no? Ya habiendo empezado el foro político, pero bueno, ahora parece que hay esta apertura con el gobierno de transición. Y en lo personal, y bueno, como congregación, una esperanza importante que tenemos y que estamos ya a la puerta de crear una nueva provincia como religiosas en donde México, Estados Unidos, Canadá y algunos países de las Antillas vamos a formar, digamos, una nueva organización, una nueva provincia que esperamos que fortalezca nuestra misión común con la población que tenemos pues que con el compromiso de seguir la misión. Esto sería un poco lo que les quería compartir y bueno, pues también después abierta por si hay comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Me gustó mucho el aspecto artístico, las expresiones, que es una contribución como contribución a la paz, como otro modo de comunicación que está también en el corazón de una coexistencia pacífica y la transparencia. Gracias.
por compartir con nosotras todo esto. Ahora quiero invitar a la hermana Ruth Karina Úbilos Agurtu, que es miembro de las Hermanas de Notre Dame y que nos va a hablar de su experiencia en Sud Sudán, hermana Ruth. Gracias, Teresa. Buenos días a todos en los Estados Unidos o la tarde para los que están en África. Soy de Perú y estoy viviendo en Sud Sudán. Estuve ya desde hace varios años. Entonces, Teresa, por favor, si me ayudas con la presentación. Como saben, Sudán tiene límites con Egipto en el norte, con Etiopía en el sur, o más bien, luego Uganda, Kenia, la República Central Africana, y Chad. Es, el país obtuvo la independencia en 2011, 13 años de independencia. Entonces, Sudán y Sud Sudán son dos países. Antes era un país, pero después de muchos años de guerra, Sud Sudán obtuvo su independencia. Adelante. Bien, esta es la presentación que el señor Agustino de la Oficina Nacional de Estadísticas de Sud Sudán presentó para presentar el progreso respecto al objetivo número 16: paz, justicia e instituciones fuertes. Y él concentró su presentación en tres puntos relativos a la paz y la recuperación. Sud Sudán firmó en 2019 un acuerdo de paz y es verdad que hay más paz, no, 2013, perdón, pero no tenemos paz en el país. Un segundo punto del que él habló fue de la representación política de las mujeres en el poder legislativo y dijo que las mujeres representan el 32% de los escaños en la legislatura nacional reconstituida, lo cual es bueno, que para las mujeres que pueden tener un poco más de representación en el gobierno. Y el tercer punto en el que se concentró es la capacitación de las asambleas legislativas nacionales y estatales. Entonces, lo que se quiere hacer es una revisión del plan de estudios de la maestría en servicios parlamentarios. Y estos tres puntos de los que habló la Oficina de Estadísticas de Sud Sudán. Yo lo que quiero hacer es presentar un poco más, porque realmente no me siento a gusto con esta presentación, porque la realidad de Sud Sudán es que hay todavía muchísimo sufrimiento. Pueden ver aquí cómo todavía hay millones de personas desplazadas internamente o refugiadas en países vecinos. Debido a la violencia, no hay más guerra, pero podemos ver cómo hay conflictos entre tribus, entre personas, entre gobierno y grupos.
todo tipo de conflictos. Hay inseguridad respecto a la comida y todo tipo de inestabilidad. Es verdad que ha habido esfuerzos, pero el gobierno tiene que enfrentar todavía la corrupción, otros problemas y la fragilidad de este proceso de paz. Este punto no fue presentado en el informe de la persona que presentó a Sud Sudán, es decir, Sud Sudán tiene aproximadamente 2 millones de desplazados internos y 2.300.000 de ciudadanos que han buscado refugio en países vecinos. Es decir, mucha gente que tiene que ir fuera del país para buscar refugio porque en su propio país no encuentran un espacio seguro para vivir. Y además, desde que comenzó la guerra en Sudán, cerca de 440.000 refugiados, el país acogió a esta cantidad de refugiados y ha habido entonces más llegadas y esto aumenta la inestabilidad. Entonces, ahora hay dos países. eh, la guerra había comenzado en Sudán y mucha gente tenía que escapar a otros países. Esto es una realidad que continúa. Lo que se esperaba del informe del secretariado que dijimos es que hablara un poco más sobre la realidad de derechos humanos en Sudán. Desde que obtuvo la independencia en 2011, todavía hay muchos abusos de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desplazamientos forzados. Es verdad que hay esfuerzos que se han hecho para hacer la paz en el país, pero los esfuerzos para exigir responsabilidades a los autores de estos delitos han sido limitados y por eso los derechos humanos es un aspecto en el que las instituciones sociales deberían concentrarse más todavía. La corrupción, es verdad que se sufre de este problema en muchos países, pero aquí en Sudán es realmente esto afecta a las distintas instituciones. Hay una falta de transparencia, rendición de cuentas en las instituciones del gobierno y esto genera conflicto dentro del país. Adelante. También otro tema son las condiciones en las cárceles. Las condiciones en las prisiones son a menudo muy duras, de hacinamiento, a veces ellos hacen servicios comunitarios, pero no sabemos si reciben comida o tienen el espacio necesario o en qué condiciones viven en la prisión. Esta realidad es muy dura aquí en Sudán. Adelante. También hay un esfuerzo
para promover los derechos humanos, pero los mecanismos que son necesarios para que haya una justicia no están establecidos. Hay una comisión de paz y reconciliación porque después de muchos años de guerra hay mucho sufrimiento, hay mucho deseo de venganza. Entonces es importante que haya este tipo de comisiones para ayudar a la verdad y a la reconciliación, para llegar a una auténtica paz. El sistema legal, sí, hay una constitución aquí en Sudán que dice que las personas son libres de expresarse, que tienen libertad para expresarse, que las mujeres tienen que ser respetadas y recibir un salario y los niños tienen que ser protegidos, pero en la realidad esto no sucede. En la calle se ven los niños que a quienes los padres han descuidado y que la mujer, como la mujer es considerada, es terrible. La mujer vale solo si se paga la dote cuando se casa. Todo esto nos muestra que los derechos humanos no son respetados y la dignidad de la persona no es respetada porque no hay un marco jurídico y las instituciones judiciales no funcionan. También tenemos un problema de muchas tribus que también crean mayor desafío para la justicia y la paz. Hay 64 tribus, con algunas más grandes que otras, y muchos conflictos entre ellas por el poder para tener más tierra, recursos y este tipo de cosas. Y esto afecta muchísimo la paz, el proceso de paz del país. Ahí pueden ver un poco los rostros de las distintas tribus de South Sudán para mostrarles un poco también el tribalismo que obstaculiza la paz. Hay divisiones étnicas que son históricas porque los países coloniales, en la época colonial, las potencias coloniales a menudo enfrentaron a los grupos étnicos para un control o una manipulación. De nuevo, podemos ver que Sud Sudán tiene una débil identidad nacional, porque estas tribus no ayudan a que el país se sienta como un país, como una nación, y hay que trabajar mucho en esta identidad nacional. Hay factores económicos eh, que incide en este tribalismo y necesitamos poder resolver los conflictos y encontrar estructuras sociales. También apoyar la resolución de conflictos, promover el Estado de Derecho, eh, la defensa de los derechos humanos, el desarme y movilización, promover el desarrollo económico, empoderar a las mujeres y jóvenes, educación y concienciación y apoyo internacional y diplomacia. Son elementos
que son necesarios para crear un mejor contexto para la justicia y la paz. Nosotras, como hermanas de Notre Dame, trabajamos sobre todo en educación, bueno, en especial con esta tribu, Nuer, pero también con otras, para promover valores importantes para el país. También tenemos un programa para empoderar a la mujer y la sanación de traumas para jóvenes, porque todo esto afecta muchísimo a las personas. Este es nuestro grupo de mujeres, donde las motivamos a reconocer su rol en la sociedad, su papel en la sociedad. Y el último, en nuestra misión, promovemos los derechos humanos y defendemos los derechos humanos. Y aquí podemos ver, estoy corriendo por el tiempo, dice, y también trabajamos en los campos de refugiados con actividades de formación de los niños y de jóvenes. Bueno, ahí está mi presentación. Muchísimas gracias, hermana Ruth. Es hermoso ver estos rostros en medio de todas las dificultades que nos has presentado, también todo el buen trabajo que las hermanas están realizando. Muchísimas gracias por lo que nos has compartido y de todos modos tu presentación estará disponible y si alguno quiere volver para ver los detalles, todo esto estará disponible. Ahora pasamos al padre Norbe Tapiero, un misionero claretiano que nos va a hablar de su experiencia en Colombia. Padre Norbe. Bueno, muy buenos días para todos. Desde Colombia, estoy ahorita en Bogotá, pero estoy en Medellín del Ariari, en un contexto de los llanos orientales que fue marcado históricamente por la violencia y el conflicto armado en esta región y que todavía, perdón, todavía continuamos con algunos resquicios de la violencia que hay allí en nuestra región del Ariari, donde los claretianos hacemos presencia como iglesia. Entonces, si nos pueden compartir las diapositivas o... Bueno, como una introducción, Colombia, pues a nivel también, digamos, de América, pues Colombia ha sido uno de los países también más violentos que también han habido, pero también Colombia es un país también de procesos de paz, ¿no? Entonces, la realidad de Colombia en relación con las ODS 16 es compleja y diversa, y ya que el país ha hecho avances significativos, pero también enfrenta importantes desafíos, ¿no? Como lo decía, pues nosotros vivimos más de 40 años, 50 años, una década de violencia por el tema del conflicto armado, ¿no? Pues ha habido una violencia de muchos años atrás, pero también ha sido una violencia estructural, ¿no? Siguiente diapositiva. Durante estos gobiernos, pues estamos en un gobierno nuevo de presidente Gustavo Petro, que lleva 2 años como presidente de aquí de Colombia. Los gobiernos anteriores, pues fueron gobiernos, digamos, de alguna manera que patrocinaron el conflicto armado, ¿no? Y que siempre agudizaron el desplazamiento y varios tiempos de violencia, ¿no? Por eso Colombia ha habido varias décadas de violencia y conflicto armado interno. Entonces, ¿cuál es ahorita, desde el informe, de lo que se ha podido investigar? Una de las apuestas que hace el presidente de Colombia es la apuesta a la paz total en Colombia, ¿no? La apuesta a la paz total en Colombia. Primero, pues hay que recordar que en Colombia
se hizo un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en el año 2016, en el mandato del presidente Juan Manuel Santos. Se firma el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en el año 2016. Pues fue un hito importante. Este acuerdo ha permitido la desmovilización de miles de excombatientes y la implementación de programas de reintegración y desarrollo rural. Entonces, como les decía, después de 50 años pues, de conflicto con este actor armado, pues, este acuerdo pues, permitió bajar el nivel de violencia en Colombia desde el año 2016 en adelante. Entonces, aunque hubo incumplimientos por parte de los gobiernos de derecha, que son los gobiernos que no han querido o no están de acuerdo con el tema de la paz por todos los intereses que hay de fondo políticos, estructurales, también intereses de poder. Entonces, siempre hubo un gobierno que quiso volver trizas los acuerdos de paz, ¿no? El gobierno pasado. Segundo, el fortalecimiento institucional. Se dice que se ha hecho un esfuerzo para fortalecer las instituciones gubernamentales y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto incluye la creación de mecanismos para combatir la corrupción y mejorar la eficacia del sistema judicial. Ese sigue siendo como un reto para este gobierno actual de fortalecer las instituciones, porque ha venido la institución del Estado, algunas siendo corruptas y siendo cómplices también de la violencia en Colombia. Y una tercera, eh, como desafío, es la participación ciudadana. Creo que una de las mayores que ha dejado este gobierno actual ha querido que las comunidades y los territorios puedan participar activamente en la paz y la reconciliación, que no solamente es el gobierno y el actor armado, sino también la población civil, que nos hemos visto involucrados o afectados en la guerra, también hacer parte de la paz y los derechos humanos. Entonces, ¿qué se hace? Pues es evidente las iniciativas locales de paz y reconciliación, como la promoción de los derechos humanos y las denuncias ante los organismos internacionales. Esto también permitió que, digamos, frente a los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales que cometieron también el ejército colombiano de años anteriores, pudiera hacer justicia ante la Corte Penal Internacional o ante los organismos internacionales de presionar a los gobiernos anteriores que financiaron y fueron cómplices de la guerra. Entonces, se le dio participación a la sociedad civil para participar también en los procesos de paz en los territorios. Entonces, en este momento, pues, en el Ariari, donde me encuentro, pues acompañamos a la sociedad civil para que participen también en la paz, ¿no? Junto con este nuevo grupo que se llama el Estado Mayor Central, que fue un grupo que no hizo parte de los acuerdos de paz del año 2016, pero que ha ido creciendo un poco. Y el cuarto elemento muy importante es los inicios de los diálogos de paz con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, y el Estado Mayor Central y otros actores armados, ¿no? Esta ha sido como la bandera grande del gobierno actual, que le apuesta pues a la vida, le apuesta a la paz total, pero que sigue siendo un desafío, ¿no? El cese del fuego de la fuerza pública con esos actores armados ha bajado el nivel de violencia en los territorios donde hacen presencia y ha permitido bajar el nivel de la violencia. ¿Y cuáles son los desafíos y retos que tiene pues, que tenemos en Colombia? Uno, pues la paz total, que es una de las apuestas del gobierno Petro, ha sido la búsqueda de la paz con diferentes grupos armados y estructuras criminales, ¿no? No solamente los actores que están en los territorios, sino también con el grupos organizados que están también en el urbano, ¿no? Que también tienen control y que son los encargados de cobrar extorsiones, de controlar a ver, los territorios y también partes en las ciudades. Entonces, esto ha sido como el desafío que lleva el gobierno, pues que va en ese proceso y que sí ha bajado el nivel de violencia, como anteriormente pues era fuerte
aunque los medios de comunicación aquí son muy manipulados, muestran más como venden más la violencia que vender la paz, ¿no? Entonces también los medios tratan de desinformar a la gente, aunque ahí sigue la violencia, pero sí ha bajado significativamente. Bueno, como les decía, pues aquí, ¿cuál es la paz total? Pues el gobierno está hablando eh, que ha hecho diálogos con el ELN, con, con las disidencias y también con otros actores. En digamos, desafío pues, es la violencia y la seguridad. A pesar del acuerdo de paz, Colombia sigue enfrentando niveles de violencia. Grupos armados ilegales, subió la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Continúan siendo problemas significativos que afectan a la seguridad y la paz en varias regiones del país. Bajaron las muertes, pero aumentó la inseguridad, es decir, bajaron las muertes, los conflictos, pero aumentó la inseguridad también en algunos lugares. En los territorios reclaman inversión social y no militarización, ¿no? Esto es muy importante porque en los territorios donde me encuentro, pues una de las cosas importantes que la gente reclama es la inversión social, carreteras, vías, acceso para sacar los productos y a veces la respuesta de los gobiernos ha sido militarizar, como si llegar al ejército sea la solución. Y lo que hace es intimidar más a la población. Entonces lo que reclama la comunidad siempre es la inversión social, oportunidades para el campo. Y en los gobiernos anteriores, pues la seguridad era igual a violencia, a falsos positivos, ¿no? Digamos, tuvimos una etapa donde la militarización, el hacer falsos positivos, digamos, estigmatizar a la gente, pero gracias a Dios, con este nuevo gobierno ha bajado el nivel en los territorios, aunque sigue, pero se ha bajado parte. Otro desafío que tiene el gobierno es enfrentar la corrupción, ¿no? Pues vemos la corrupción ha sido a muchos años anteriores y sigue, es un desafío, ¿no? Y el tercero es la justicia y los derechos humanos. Entonces, hay desafíos en el acceso a la justicia, especialmente para las comunidades rurales y marginadas, ¿no? Digamos que haya justicia para los pueblos más marginales. Y la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de los líderes sociales y ambientales. Es una preocupación constante, ya que muchos de ellos enfrentan amenazas y violencia. Durante el año 2023, en Colombia fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo. Entonces, sigue viendo amenazas contra los defensores de derechos humanos. Entonces, ahí vemos en esta línea del tiempo de cómo ha ido avanzando, subiendo la violencia, los homicidios contra líderes sociales, pero también ha ido bajando también en algunos meses en el año 2023. Entonces, ahí vemos y como, digamos, en el año 2016 a 2023 digamos, fue un año que fue una época por el acuerdo de paz, que siempre bajó una parte sustancial la, la muerte contra los derechos humanos, contra los líderes sociales. Siguiente diapositiva. Bueno, otro desafío que enfrentamos, aunque ha bajado, es el desplazamiento interno. Sigue habiendo el desplazamiento interno en los territorios más alejados donde hacen presencia los grupos armados, ¿no? Sigue siendo un problema grave. Millones de colombianos han sido desplazados por el conflicto armado y muchos aún no han podido regresar a sus hogares y recuperar sus tierras, ¿no? Yo le comparto que en Medellín del Ariari, en el Castillo Meta, donde nos encontramos los claretianos, fueron desplazados casi unos 4.000, 3.000 personas, 4.000 personas, y muchas de esas solamente regresaron por ahí un 30%. Muchos ya no regresaron, ya quedaron en las ciudades. Pues el campo está quedando en lugares poca gente. Y una quinta desafío, la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Digamos, esto sigue siendo el desafío y creo que en las Naciones Unidas la intervención del presidente fue como el tema que más le hizo como fundamento el tema de la paz, ¿no? La implementación de la paz, ¿no? Es la implementación de la paz completa y efectiva, la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia enfrenta desafíos incluyendo la financiación adecuada, la coordinación interinstitucional y la resistencia de algunos sectores que no le apuestan a la paz con justicia, ¿no? Pues aquí enfrenta mucho
poderes políticos que apoyan la paz, pero poderes políticos o sectores políticos que no quieren la paz, ¿no? O sea, que no quieren que simplemente estos acuerdos de paz, ¿no? Pues por todo el tema de la reforma agraria integral, de darle tierra a los campesinos, a los lugares donde fue más afectado el conflicto, el tema de reparación a las víctimas, entonces ahí va saliendo también muchas eh, verdades también de algunos sectores que financiaron la guerra. Entonces no quieren que se sepa la verdad. Siguiente diapositiva. En conclusión, Colombia ha hecho progresos importantes en relación con las ODS 16, especialmente a través del acuerdo de paz y los esfuerzos para fortalecer las instituciones. Sin embargo, la persistencia, la violencia, la corrupción y los problemas de los derechos humanos continúan siendo obstáculos significativos. La implementación efectiva y sostenida de políticas que promuevan la paz, la justicia y la inclusión es crucial para lograr las ODS 16 en Colombia, ¿no? Pues aquí también hay que mencionar que los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, organismos de derechos humanos han sido muy importantes en el acompañamiento de la paz, ¿no? Porque eso da garantía. Los misioneros, ¿qué hemos hecho nosotros como misioneros claretianos en Colombia, especialmente donde nos encontramos en los territorios donde encontramos que han sido históricamente afectados por la violencia? Uno, hemos sido promotores de la paz, ¿no? Y a través del acompañamiento a las organizaciones de la población civil en la incidencia en los procesos de paz territorial. Información en la Semana por la Paz. Pues esta acción contribuye a la meta 16, contribuye reducción significativamente de todas las formas de violencia que ha vivido alguna región de Colombia. Entonces, esta promoción de la paz o acompañar a las organizaciones sociales a la población civil es que se sientan acompañados, que como iglesia, como misioneros, como religiosos, ellos sienten el respaldo de que nosotros estamos con ellos y que ellos también tienen sus propuestas para esos diálogos que continúan, ¿no? Con el Estado Mayor Central y con otros actores que están en los territorios, ¿no? Digamos, donde ellos reclaman es la inversión social, a vivir, a cultivar y sobre todo puedan tener seguridad y paz. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, la justicia para los pobres, ¿no? Aquí nos referimos al acompañamiento a la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado, ¿no? Esta búsqueda a las personas desaparecidas por el conflicto armado, pues se ha logrado gracias pues, a los acuerdos de paz, pero también se ha logrado gracias a que los que hemos acompañado a estas instituciones que van a los territorios para iniciar la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Entonces, hemos hecho parte de buscar a los que fueron, a los que tienen familiares que tienen sus desaparecidos y que han podido buscarlos. Y tres, los derechos humanos, la visibilización y denuncias de la violación de los derechos humanos. Hemos hecho denuncia a través de comunicados públicos con otras organizaciones sociales, análisis de la realidad de los derechos humanos. Entonces allí junto con la diócesis, con la población civil y siempre mantenemos un análisis de la realidad para poder actuar en el tema de derechos humanos. Y otra acción es la peregrinación de la memoria de los mártires de la campesinos del Alto Ariari, una vez que cada año lo tratamos de hacer para visibilizar y para que la gente conozca los lugares que fueron afectados por el conflicto armado, donde hubieron masacres, desapariciones. Entonces, ahí tratamos de acompañar a las víctimas de la violencia del conflicto armado y de mantener viva la esperanza y la fe de estas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Norbe. Nos has dado una buena ilustración de los desafíos de la paz total, porque todos tienen que trabajar para... muchísimas gracias por el trabajo que hacen los claretianos por la paz en Colombia. Ahora vamos a escuchar
otro miembro de la familia claretiana, el señor Rafael Villalobos Segura, que es un asociado de los claretianos en Costa Rica, y vamos a escuchar, a ver un video. Saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles en esta mañana unas reflexiones sobre el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Es un objetivo que se ajusta al marco más amplio de los derechos humanos al promover sociedades que respeten y defiendan los derechos individuales, así como el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, el acceso a la información. La paz es un requisito fundamental para el desarrollo socioeconómico. Y entonces, este objetivo pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las personas de todo el mundo deben vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras en su día a día, sea cual sea su origen étnico, religioso u orientación sexual. ¿Cómo vemos en realidad esto? Vemos en nuestros países que se da una violencia estructural. O sea, hay situaciones estructurales que son de por sí violentas. Y este desafuero provocado por las desigualdades sociales, la pobreza, el patriarcado, el colonialismo, las injusticias, entre otros, produce en la vida cotidiana violaciones a la dignidad y a los derechos humanos de amplios sectores sociales. Y asimismo se trata de estructuras de poder y prácticas que a menudo llegan a manifestarse en actos de violencia directa y tangible contra personas y otros seres vivos. Un informe sobre la realidad de pobreza y violencia en Centroamérica, específicamente sobre drogas de la ONU, define esta zona como la región más mortífera del mundo, donde 1 de cada 50 hombres morirá asesinado antes de los 31 años. Entonces, son realidades alarmantes y dolorosas, ¿verdad? Por eso este objetivo busca eso, busca hacer un cambio, una transformación de estas realidades tan dolorosas y violentas que vivimos en el día a día en nuestros países. Y bueno, tiene unas metas muy claras y ambiciosas, como reducir todas las formas de violencia, erradicar el maltrato, la trata, la explotación infantil, que se fortalezcan los estados de derecho, que se reduzcan las corrientes financieras y de armas ilícitas, una reducción de la corrupción, soborno, etcétera. ¿Qué pienso yo como creyente? Creo que es vital, primero, para no, no, no perder la sensibilidad a estas realidades de dolor, ¿verdad? Hay un canto que nos puede ayudar a esto. Ese que va penando podría ser yo. Aquel que mira triste podría ser yo. Y el que te está implorando podría ser yo. Ese que pide y pide podría ser yo. Y al que no le doy nada podría ser yo.
sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, no ves que van derecho hacia el fin. Ay, que se están perdiendo y podría ser yo. Ese al que están matando podría ser yo. Aquel que ya no ríe podría ser yo. El chico acribillado podría ser yo. El que junta cartones podría ser yo. Y al que se están llevando podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, no ves que van derecho hacia el fin. Ay, que se están muriendo y podría ser yo. Bueno, les invito para que luego la puedan escuchar completa. Es una canción que nos hace reflexionar sobre esta realidad de dolor, de muerte, de injusticia que están viviendo millones de personas. Y como creyentes no podemos ser indiferentes a eso, ¿verdad? Le presento estas imágenes, esta familia de don Danilo, doña Juanita, sus dos muchachos, es de una comunidad campesina aquí en Costa Rica por las montañas de Limón. La señora, cuando estaba embarazada, trabajaba en las plantaciones de banano y en ese tiempo las fumigadoras lo hacían por avioneta y ella, sin importar que hubiese gente, porque el interés siempre es el interés económico, ella fue afectada por esos insecticidas y los dos muchachos nacieron ciegos. La otra imagen, somos testigos de miles de migrantes huyendo de las realidades de dolor que viven en sus países por diferentes razones, atravesando la selva del Darién. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿puede la iglesia quedarse callada, encerrada en la sacristía, como muchos quieren quedarse callados, encerrados en la sacristía y le piden esto a la iglesia, que no se meta en estos asuntos? El Papa Francisco dice, leyendo las Escrituras, queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios, no es una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. Y en la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos y todas. Cuando eso no se dan situaciones de dolor muy grande. Esta imagen de la izquierda, el padre Eric, misionero claretiano en la zona del Darién, junto con los hermanos claretianos allá, acogiendo a miles de migrantes con historias de dolor muy dolorosas. Esta familia de la izquierda venían con este niño que está a la derecha, Ángelo. El papá nos contaba cómo en medio de la selva hay bandas que cobran y se disputan los territorios. Se armó una balacera y una bala le impactó a Ángelo en la cabeza y lo mató. El Papa Francisco continúa diciéndonos, la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda la vida política económica.
Sin embargo, dice, ¿cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema? Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso con la justicia. Y él recalca, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema, porque la inequidad es la raíz de los males sociales. Y vemos en nuestros países unos contrastes horribles. Por ejemplo, este centro comercial lindísimo y a pocos metros, gente que no tiene lo mínimo para vivir. Esto, apartamentos bellísimos y a unos 500 metros esta otra realidad. Entonces nosotros como creyentes estamos invitados a esto. Ante la cultura del descarte en la que vivimos, hemos de promover una cultura de acogida, de encuentro, de fraternidad. La vulnerabilidad de nuestra condición humana nos adentra en la necesidad de cuidarnos mutuamente. Y repito, no ser indiferentes ante este dolor tan grande. Y en relación con este ODS, que también es una invitación a la paz, a buscar el bien común, dice el profeta Isaías que la justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. Eh, y el Papa Francisco insiste, la dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética, ¿verdad? Y esto es muy importante y lamentablemente muchas veces hemos perdido en la iglesia esta voz profética. Nos da miedo denunciar estas realidades de injusticia. Y continúa el Papa, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia. O sea, muchas veces queremos la paz, pero no somos capaces de trabajar por la justicia. Y como dice el profeta, la, la justicia producirá paz. Cuando no hay justicia, no habrá paz. Y entonces es vital que se pueda dar un diálogo social como contribución a la paz. Eh, en Fratelli Tutti, el Papa nos dice, la cultura del encuentro no es pensar, vivir ni reaccionar todos del mismo modo. La cultura del encuentro es saber que más allá de nuestras diferencias, somos todos parte de algo más grande que nos une y nos trasciende. Somos parte de esta maravillosa casa común, ¿verdad? Y entonces esta cercanía fraterna, descubrimos que para que pueda superar su condición de pobreza es necesario que perciban los hermanos que más sufren, que están viviendo esas situaciones de dolor, perciban en nosotros hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que abriendo la puerta del corazón y de la vida, los hacen sentir amigos y familiares. Solo de esta manera podremos reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y ponernos en el centro del camino de la iglesia. Y por eso es vital saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal del sujeto histórico de este proceso es la gente y su cultura. No es una clase, no es una fracción, un grupo o una élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos o una minoría ilustrada testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Y una experiencia muy interesante y valiosa que vivimos en Costa Rica y en otros países son las mesas de diálogo social. Son espacios donde el párroco convoca a los actores sociales de la comunidad a dialogar sobre las dificultades, los problemas y posibles soluciones a las situaciones difíciles que se viven, ¿verdad?
Entonces, al mismo nivel se sienta el párroco, se sienta el pastor o la pastora, el médico, el profesor, el encargado de la seguridad, las asociaciones civiles, y se hablan sobre los problemas que existen y cómo salir adelante. Entonces, se buscan soluciones, por ejemplo, a problemas del agua, a problemas de la infraestructura, de las carreteras, a proyectos de emprendimiento de mujeres o de campesinos, ¿verdad? O a situaciones de violencia que se viven en estas comunidades. Entonces, es vital tener capacidad de sentarnos y dialogar. Lamentablemente, no hemos sido educados para el diálogo, hemos sido educados para el rechazo, para eh, desvalorizar la opinión del otro, y eso se da muchas veces igual entre nosotros en la iglesia, lamentablemente, cuando deberíamos más bien ser signos de encuentro, de diálogo, de búsqueda de caminos, de soluciones a los problemas que se viven en el mundo, en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, repito, para mí es vital, si queremos construir una sociedad que busca el bien común, no ser indiferentes a estas realidades de dolor y no estar encerrados, que la iglesia no sea autorreferencial, sino que redescubra la misión de servidora del reino. Y esto nos va a hacer capaces de estar atentos a tantas realidades de dolor como la que viven miles de migrantes que tienen que atravesar la selva del Darién y muchos otros lugares sumamente peligrosos. Les comparto esta imagen de una visita reciente que tuvimos allá en el Darién, de, donde cada día llegan 3.000 migrantes procedentes de muchos países. Y luego de compartir con ellos, yo hacía esta reflexión que la llamé así: si fueran mis hijos. Si fueran mis hijos, llenaría el Darién de caminos seguros, buscaría la ayuda de todos y todas para hacer un puente humanitario. Nunca los dejaría solos, los cubriría para protegerlos del sol, de las lluvias torrenciales, de los ríos caudalosos. Les cargaría en mis brazos para que no se hundieran en el fango. Si fueran mis hijos, me metería en el Darién, lucharía contra quienes quieran, contra los que no quieren ayudarme. Gritaría por ayuda para reclamar su vida. Si fueran mis hijos, hoy estaría de luto, estaría llorando amargamente, estaría lleno de rabia e indignación ante el mundo. Reclamaría a quienes son indiferentes, a quienes no hacen nada. Si fueran mis hijos, les llamaría cobardes, hipócritas. Querría romperles la cara, pero no me preocupo. Estoy en mi cálido hogar. No son mis hijos, no son tus hijos. Podemos dormir tranquilos. Son hijos de la humanidad perdida, de una humanidad descartada que no hace ruido. Dormamos tranquilos. No son nuestros hijos, aunque en realidad sí son mis hijos, sí son tus hijos. Bueno, que nuestra Madre nos ayude a ser solícitos, misericordiosos, compasivos, solidarios a todas estas realidades de dolor. Que Dios les bendiga y que les continúe animando en la misión. Y apreciamos su voz profética respecto al valor del diálogo social en la iglesia y fuera de la iglesia, y es un tema que estamos escuchando de muchas presentaciones hoy. Ahora vamos a escuchar a la hermana Josephine Camau, de las Hijas de María. Nos va a hablar de su experiencia en Uganda. Muchas gracias, Teresa. Saludos a todos. A ver, voy a ver si puedo compartir.
A ver si voy a poder compartir mi pantalla. Soy la hermana Josephine Kamau de las Hijas de María y estoy en Uganda. Y hoy, en esta discusión sobre los objetivos, sobre el objetivo 16, quiero basarme sobre mi realidad en Uganda y sobre cómo estamos progresando para promover y mantener la paz y la justicia. Entonces, para promover una paz, la paz y la justicia para el desarrollo sostenible, Uganda comenzó una unidad que es un centro para resolución de conflictos para que los grupos tuvieran acceso a una justicia para todos y la inclusión mm, transparente. Y para responder a el objetivo 16, y para ver la respuesta que hay que tomar en consideración, Uganda buscó que todos los distintos grupos dentro y fuera del gobierno pudieran actuar contra los obstáculos, contra la justicia y la paz. Entonces, tratamos de ver el progreso hacia una sociedad justa, pacífica e inclusiva. Uganda eh, quiere desarrollar un marco nacional y una hoja de ruta que nos guía en la puesta en práctica y también hemos hecho más de una vez la revisión nacional voluntaria. Este centro para resolución de conflictos en colaboración con otros grupos de la sociedad, según el informe, mucho, hay que realizar todavía mucho porque no se han logrado los objetivos. Por ejemplo, sobre la rendición de cuentas y la observancia de los derechos humanos, la mejora de la democracia y los procesos de gobierno, la eliminación de la corrupción y el aumento de la participación de la comunidad en el proceso de desarrollo, pasó de un 50% a un 70%. En ese periodo hubo muchos conflictos entre las comunidades, especialmente conflictos que eran disputas por la tierra, la violencia doméstica, abusos a menores, que se volvieron algo cotidiano. En otras regiones de Uganda también hubo muchas situaciones de guerra que
hicieron que muchas regiones fueran muy violentas y la gente piensa que ser violento es lo normal, o que es lo contrario del objetivo de promover la paz y la justicia. Y el gobierno ha tratado de crear instituciones para terminar con estos conflictos. Eh, También con fuerzas de seguridad y terminar también con ciertos abusos como abusos, adicciones. En algunas regiones, Gabón, Yumbe, Amitiana, son regiones en las que había muchos conflictos. La gente, por ejemplo, en Gabón luchaba por el ganado, en Yumbe más bien habían tensiones por la afluencia de refugiados, porque cuando viene gente de otras culturas y contextos, los nativos querían cuidar su tierra, pero el gobierno daba refugio a otros grupos, entonces muchos conflictos surgieron. También en el distrito de Mitiana había tensiones entre los propietarios y arrendatarios de las tierras, y esto creaba también tensiones. Un líder de una minoría étnica en un informe dijo que los objetivos del desarrollo sostenible no han sido logrados sobre todo en las áreas más remotas, las regiones que están lejos de la ciudad, de Kampala, y él pidió al gobierno que no deje estas áreas, que no las abandone, sobre todo en estos temas en relación con los objetivos del desarrollo durable. En una escala de 0 a 10, el nivel de satisfacción sobre la paz en Uganda fue de 6,2. Y esto podríamos decir que está por encima de la media, pero esto no quiere decir que tengamos paz en Uganda. Hay varios informes que se han escrito sobre cómo Uganda va progresando y muchos desafíos también existen. Por ejemplo, las personas detenidas a la espera de un proceso se han tratado de responder a estos problemas. De hecho, en la Constitución de Uganda indica la necesidad de la paz, la unidad, la estabilidad, la igualdad de género y el respeto de los derechos y la libertad. Entonces, en la Constitución hay muchas eh, eh, notas sobre la paz, pero la realidad es que gran parte de de la población necesita todavía la paz. Tenemos instituciones en las iglesias, los colegios, las fuerzas de seguridad. También aquí podemos ver los centros de paz, los centros de justicia y paz para concientizar
sobre la necesidad de crear y mantener la paz. Y tenemos foros también de paz y justicia respecto a los logros claves que el gobierno ha obtenido. Es la igualdad de género, al menos la mujer está representada en el Parlamento. En algunas comunidades están muy representadas porque un miembro del Parlamento, el representante del Parlamento de esa comunidad es una mujer. Entonces, aquí un ejemplo de campeón de violencia, campeón de paz, que es un testimonio, un antiguo ladrón de ganado que robaba ganado y se volvió ahora un defensor de la paz, Irguata, ¿sí? Y el gobierno hace esfuerzos para promover una inclusión y que en las tomas de decisiones estén representados todos. En conclusión, podemos decir que el Objetivo del Desarrollo Sostenible 16 es un requisito necesario para la realización de toda la agenda. El gobierno tiene mucho que hacer todavía para promover la paz porque hay que obtenerla y sostenerla. Y además de la paz, tiene que, cu- porque cuando hay paz, justicia y unidad, todos los objetivos se pueden lograr. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Entonces, como decía, vamos a poner toda la presentación entera en el sitio web para que podamos volver a las presentaciones con más tiempo. Especialmente quiero apreciar en cómo lo que dijiste de que es muy importante una cultura de paz y que hay que alimentar esa cultura, mantenerla para eh, que justamente esto sea lo normal para las personas y justamente veíamos cómo las religiosas colaboran en este Centro de Justicia y Paz San Juan Pablo II para alimentar esta justicia, esta cultura de la justicia y la paz. Ahora vamos a escuchar al padre Joaquín Bejar Alvarado. Es un claretiano originariamente de España, pero que está en Zimbabue. Y nos va a hablar de su experiencia en Zimbabue. Padre Joaquín, muchas gracias, Teresa. Y gracias a todos por compartir experiencias respecto a este objetivo y a mis hermanos claretianos que han compartido experiencias. Yo voy a compartir mi experiencia de lo que hicimos el año pasado. Son varias actividades, pero que están bajo el mismo objetivo, que es el 16, tener estructuras y mm, democráticas. Hubo las elecciones el año pasado. Voy a ir a mi informe. El año pasado tuvimos elecciones en el 2023, de agosto del 2023,
y con JCOR nos estábamos estableciendo como red con otros religiosos aquí en el país y con voluntarios también que querían trabajar en la justicia y la paz y en distintos proyectos. A veces no es fácil trabajar en red. Y como hubo las elecciones y como JCOR nos iba acompañando, pudimos ver juntos, pudimos ser observadores locales, éramos varios religiosos de varias congregaciones que nos inscribimos para ser observadores de las elecciones, porque desde la independencia en Zimbabue es el mismo gobierno, es el mismo grupo que ha citado en el gobierno. Y hay partidos de oposición, pero nunca logran ser elegidos. Hay muchos temas de derechos humanos también. También hay sanciones por parte de de Europa y de los Estados Unidos respecto a nuestro país. Y como observadores pudimos acompañar a las comunidades, la gente con la que trabajábamos, porque había que inscribirse y mostrar a la gente que era importante votar. Éramos 17 hermanas religiosas, 6 sacerdotes y 2 hermanos que participamos en casi todas las provincias del país. Había miles de otros observadores en los colegios electorales de todo el país. Pienso que desempeñamos un papel importante y discutimos en las comunidades y con la gente sobre el miedo a veces de leer los programas. No se escucha bien. El proceso electoral, la Unión Europea y otros observadores, había también otros observadores, no se escucha nada bien. Eh, Hay muchos elementos que eran importantes para evaluar. mm, Se vota cada 5 años. A veces la gente no tiene una cultura de participación en las elecciones. A veces había personas que no sabían leer y también al mismo tiempo era complicado comprender cómo funcionaban las papeletas. Y uno de los temas es que se prestó atención a que hubiera observadores los par- mm, de todos los grupos antes y durante las elecciones. Y ah, es decir, como decía, había representantes tanto de la iglesia como de los grupos políticos. El contexto, el ambiente era pacífico, todos los partidos pudieron desplegar sus carteles, hubo pocos casos de carteles que fueron retirados y en la emisora nacional, así,
se pudieron retransmitir los mítines de las campañas de oposición. También hubo casos aislados de violencia en zonas rurales y una de las preocupaciones de los observadores era las tasas de inscripción y el 80% por ciento de la población no está oficialmente empleado y muchas de los lugares de votos, sobre todo en la parte sur del país, en algunos lugares hubo que continuar al día siguiente. La falta de confianza también es un elemento importante. También nuestras recomendaciones hay que trabajar, hay que seguir trabajando para convencer de que es importante votar. Y si queremos construir una estructura, es el rol también de las fuerzas de seguridad es importante. Este proceso es muy importante. A veces está el tema de la corrupción o la transparencia que nos ayuda a construir eh, una sociedad guiada por la justicia y la paz. Entonces, eh, para nosotros fue una oportunidad de estar implicados y seguimos tratando de sensibilizar para que la gente sea consciente. El proceso es lento, pero queremos seguir trabajando y creando este foro para poder hablar y discutir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Entonces podemos agregar el elemento de cultura. Tenemos una cultura de paz, de diálogo, también una cultura de participación. Como tú mencionabas, esto es muy importante para la gente tiene que saber lo que es un proceso de participación. Entonces, muchísimas gracias a ti y a todos los que participaron como observadores de las elecciones, que ayuda a crear la paz entre todos los participantes. Un trabajo muy bueno. Finalmente, tenemos la última ponente de hoy, la hermana Melba Vázquez Rodríguez, que es un miembro de la congregación de Nuestra Señora de Montreal y que va a compartir su análisis y experiencia sobre la realidad de Honduras. Hermana Melba. Teresa, ¿podría compartir mi pantalla? Ok, ya.
Bueno, para empezar, estoy muy impresionada por todo el compartir del día de hoy. Una belleza, todo lo que prácticamente yo digo, no voy a decir nada, todo está dicho, ¿verdad? Porque el análisis, si lo hacemos desde América Latina, casi es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, tenemos las mismas, por eso somos pueblos hermanos. ¿Quiere avanzar, por favor, en el slide? Ok. En este momento vamos a escuchar esta canción que yo quiero que tengamos esta como atrás de todo lo que vamos a presentar, que tengan esa visión de alegría, de esperanza. En mi país de Guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tenés el alma en el bullicio del mercado. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayaba. Está el color de la flor que no marchita. Está el olor a café. Gracias. A café. Es bueno terminar con el café. Vamos a continuar. Voy a hablar un poco acerca de la situación general de Honduras, lo que el examen nacional voluntario resaltó, los 10 puntos del Estado o del gobierno que ha resaltado, alguna caracterización socioeconómica, análisis de la población en situación de vulnerabilidad, observaciones generales y unas conclusiones. Honduras, si vemos los datos generales de Honduras, avancemos, la otra. Es un país que tiene 112.000 kilómetros cuadrados, una población aproximada de unos 10 millones, su capital Tegucigalpa, economía número 111, sabiendo que la economía de Estados Unidos es la número 1 en el mundo. ¿Cómo se mide? Por medio del Producto Interno Bruto, y vemos que Honduras tiene una deuda externa muy elevada, que per cápita cada persona tiene una deuda de 1.426.000 euros de deuda. Ahí vamos más o menos dando una idea. La última tasa de variación que se dio así como muy elevada. Continuemos. Continuemos. Siguiente. Como vemos, Honduras es país de contrastes, bello, ubicado en una parte estratégica, usado como plataforma político-militar en el pasado y sigue siendo, ¿verdad? Es una belleza de contrastes, de riqueza, de recursos, de riqueza de belleza, pero también de contrastes en la violación de los derechos humanos y de la falta de oportunidades y de vida para la gente. Siguiente. Siguiente. Como ya dijimos, el Producto Interno Bruto es de apenas $3.36. ¿Qué quiere decir? Que por persona, quiere decir que el índice de desarrollo también humano de Honduras, que se mide por el nivel de educación, de salud y oportunidades, Honduras tiene una mala calidad de vida. ¿Lo ubica cómo? Vamos a seguir.
Sigamos, ya. El índice de percepción de la corrupción en el sector público es de un 23 puntos, tomando en cuenta que hay otros países, pues no es para alegrarnos, ¿verdad? Pero que tienen un 56. No, no quiero decir, pero hay países de otros lugares, pero este es muy alto en América Latina, la corrupción. Honduras tiene una situación de multicrisis persistente y profunda. Hace 15 años hubo un golpe de Estado, en los últimos años con muchos conflictos, tanto ambientales como políticos. Honduras tiene como un Estado de Derecho, pues no, sin un Estado de Derecho eficiente y transparente. Estos son grandes problemas estructurales que tiene el país y que requiere realmente una respuesta. Sigamos, sigamos. En el informe, el informe que fue presentado pretende ser una transición política, social y económica, que pretende abandonar las prácticas que llegaron a esa profundización de niveles de desigualdad y de pobreza, con el COVID, con los huracanes ETA y IOTA y con esos factores externos de tensiones geopolíticas. Entonces, continuemos. La respuesta que quiere dar el actual gobierno es, continuemos. Voy a ir un poco rápido con las slides. Tomando en cuenta esto, ha habido un retraso en la respuesta para vivir los ODS. Por esta multicrisis que no es decir, bueno, es porque tenemos esta crisis, pero en el fondo el Estado, no teníamos Estado y no tenemos Estado de Derecho, está en una reconstrucción del tejido social, reconstrucción de todo porque se destruyó el país con un narcoestado, que ustedes estarán de acuerdo con si han oído las noticias. Entonces, esto da un impacto grande. El Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos pone con unas condiciones que realmente dicen no hay condiciones de seguridad ciudadana, no hay condiciones de vida. Continuemos. La actual presidenta dice bueno, que está cambiando para un modelo socialista democrático. No sé si se dan las condiciones, pero por lo menos que se respeten los derechos primarios de las personas, eso va a ser lo más importante, que se favorezca la vida de las personas. Continuemos con la siguiente slide. Cuando vemos el ODS 16, es una descripción de lo que nos falta. Entonces, cuando me impresionó cuando lo leí y yo dije, este ODS es el que reúne todo lo que realmente nos está faltando en Honduras y en otros países de América Latina. Reducir esa significativamente la violencia y las muertes. Alguien preguntaba en el chat, ¿por qué se habla de estructural, violencia estructural? Sí, hay violencia estructural. ¿Por qué? Porque son estructuras de poder que mueven y provocan la violencia para vivir en ese ciclo. Por eso es necesario promover el Estado de Derecho, como lo dice ya este objetivo acá, para que haya justicia. Y alguien decía, sí, no puede haber paz si no hay justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Podemos continuar. Aquí, estos son los 10 compromisos que en el informe, que son 184 páginas, resalta qué se está haciendo. Eso es como una muestra, pero vamos a decir así, esto se necesita seguir, promoviendo y reducir los riesgos de eventos extremos, fortalecer el Estado, abordar con urgencia la crisis en la educación, porque es una destrucción. Bueno, con el Mitch, en el 1998, huracán Mitch, Honduras retrocedió unos 50 años, un 70% de destrucción de su infraestructura.
con este último huracanes y con la pandemia, Honduras ha retrocedido 30 años. Entonces, si vemos esos retrocesos, vemos construir y llegar a esos 10 aspectos o compromisos va a requerir un compromiso de Estado, no de gobierno. Continuemos. Continuemos. Esto es importante, ¿por qué? Porque la mayor parte de la población hondureña es joven, muy joven, muy joven. Y son esa población joven la que está yendo del país. El 67.3 es menor de 30 años y el 53.4 vive en zona urbana. Toda la gente quiere oportunidades de trabajo, por eso se va a las zonas urbanas. 42.9% de las viviendas tienen jefe de hogares menores de 40 años y un promedio de vida de 71.1. Los hombres son los jefes de hogar, aunque las mujeres son las jefes de hogar en el fondo, pero ellos son los dueños de las casas. Por eso se requiere también ver el factor género para ver cómo se mejora la situación también de las mujeres. Siguiente. La economía, como ya se dijo, Honduras, la pobreza en Honduras ascendió a 73.6% y unas personas de estas viven en una pobreza extrema. Continuemos. Continuemos, sí. Las poblaciones que están en vulnerabilidad, pueblos garífonas, están las personas de tercera edad, las personas de la mosquitia, puede avanzar en el, así, ahí está bien. Mujeres y niñas, todo esto están en condiciones de realmente vulnerabilidad, donde se violan los derechos, donde un reclamo implica una persecución. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha puesto como en línea, decir, tengan cuidado, hay que tener cuidado y respetar los derechos humanos. Denuncias de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural. Después de denuncias hay persecución y hay muerte. Todos saben, ¿verdad? Las muertes de los activistas ambientalistas y o sea que prácticamente no hay que decir nada para que el sistema continúe. Y sigue en este momento. Continuemos. Aquí tenemos una foto de los pueblos garífonas. El gobierno, sigamos con la siguiente. El gobierno lo que dice es, hay una inadecuada regulación de las actividades empresariales privadas, pero en eso como que está como justificando la persecución, en vez de decir y denunciar que las empresas privadas quieren apropiarse de ríos, hacer contratos con organismos internacionales para acaparar las tierras de los indígenas, de los garífonas y pues prácticamente vender la soberanía nacional, incluyendo, como dice aquí, la pérdida de la cultura, los conocimientos ancestrales y los medios de vida de estos pueblos. Continuemos. Teresa, allá. Otro factor es la violencia de género, que ya se mencionó, ¿verdad? Es terrible cómo matan a las mujeres y las mujeres jóvenes. De hecho, en el 2021 y 2022, Honduras tuvo la tasa más alta de feminicidios en la región, según la Comisión Económica para América Latina. Continuemos. Un factor es la movilidad humana. Y ya lo decía el claretiano misionero, que Honduras es como el puente donde pasan. Han pasado 135 nacionalidades diferentes en los últimos años. Imagínense, personas de todo el mundo pasan por allí viajando para el norte. En situación de movilidad,
siendo en el 2023 el año con mayor número de entrada de personas migrantes. Hay como un total de 500, bueno, casi medio millón de personas en movimientos migratorios. Continuemos. Continuemos. En el 2023 se ha registrado una disminución de personas retornadas, pero sigue siendo un montón de personas que, vamos a decir, de una manera apoyan la economía con sus remesas, pero no quiere decir, eso es sufrimiento, eso es sudor y sangre. En el contexto migratorio de Honduras, Honduras se perfila con múltiples facetas: país de origen, ingreso, tránsito para personas migrantes y refugiadas. Y casi es en menor medida país de destino. Continuemos. Observaciones generales. Para reducir la pobreza y la pobreza extrema es clave la combinación de medidas que incrementen ese desarrollo, ese crecimiento económico. Un rol protagónico de actores locales. Se nota que sí, este informe se hizo con exámenes locales voluntarios, pero se necesita hacerlo más. Estamos como empezando una reconstrucción del tejido. Esto no se ha terminado. Creo que esto tiene que seguir, haber más diálogo, haber más consulta, haber más realmente ir a las raíces de los problemas. Se está hacia una transición de una democracia plena. Honduras está en esa transición y dice el gobierno actual, nos comprometemos a que esto se lleve a cabo, a esto hacerle frente a los efectos del cambio climático. Vamos a ver, estamos en eso. Eso es lo que dicen. Continuemos. Para cumplir estos objetivos 2030, Honduras tendrá que seguir apostando a un plan estratégico. Me gusta cómo también decimos nosotros un pacto social, donde incluyen todos los agentes de vida, como decir, toda la sociedad civil, iglesias, todos, y que tengamos una voluntad, que haya una voluntad política de Estado y no de gobierno de turno. Ahorita ya se están haciendo nuevas campañas para elección, pero es como querer poder, pero no poder para servir. Eso es. Una deuda pendiente es la migración, porque la mayoría de los jóvenes, ¿por qué la mayoría de los jóvenes tienen que salir del país? Para buscar un futuro de oportunidades que se les niega en su propio país. Y se habla de la fuga de cerebros. Los jóvenes se gradúan, no tienen trabajo, salen del país para buscar oportunidades. Tiene que haber un ambiente, en ese ambiente bueno, ellos están en ese ambiente de inestabilidad, eso es lo que y de violencia y de crimen organizado. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas también es otra tarea, seguir apostándole, seguir adelante con las clases obreras. Continuamos. Para cumplir el objetivo 16 de la agenda tendrá que seguirse fortaleciendo el Estado y es necesario rendir cuentas, porque Honduras tiene un nivel de corrupción increíble. Entonces, la gente no cree en no cree incluso en la iglesia. La iglesia tenía mucha credibilidad, pero después de unos acontecimientos de corrupción en la propia iglesia, vamos a decir así, institucional, también ha habido como una ahorita no credibilidad. Se necesita recuperar los valores, recuperar realmente lo que se necesita para hacerle frente a esta situación. Aplicar la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción en todos los niveles. Desde que empezó, la actual presidenta prometió tener la CICI, que es la Comisión Internacional Anticorrupción. Eso fue en febrero 2022 y aún no ha llegado.
¿Por qué? Porque hay personas que no les conviene y luchan. Ya, ya. Entonces, esto es, en general, vamos a continuar a la última para decir, nosotros como congregación queremos vivir la visitación como oportunidad de escucha y diálogo para la gente que está en estos y hacer algo para que haya justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Has hecho eco de muchos de los componentes, de elementos que habían aparecido en las distintas ponencias. Tenemos preguntas sobre cómo formar juntos una sociedad, tener una sociedad con una visión de seguridad, integración, estabilidad, participación. Todo esto son ingredientes de la paz. Muchas gracias por tu compartición y espero que estés con nosotros mañana para la próxima sesión de este lab que eh, estará dedicado al objetivo 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a las intérpretes y esperamos encontrarnos a la misma hora mañana. Muchas Thank you, gracias. bye. Thank Gracias. you. Thank you. Thank you all. This was quite enriching. Yeah, training us. Yeah.